Listo. Entonces, fíjense. Ya le di aquí para grabar. Ya va. A continuar, ¿sí? Entonces vamos a trabajar la siguiente, el siguiente ejemplo. Imagínense que yo tengo un campo eléctrico dado por E sub 0 vamos a colocar aquí una relación que dependa del tiempo. Vamos a colocar acá un coseno cuyo argumento sí dependa de esa característica. Aquí tendríamos, por ejemplo, K por X menos omega por T. Y eso iría en la dirección de J. Entonces tendríamos un campo eléctrico yo debería haber dibujado los ejes de otra. Entonces, el campo estaba dependiendo, como lo había escrito antes, que se cayera la señal por culpa de CanTV. Entonces lo había escrito así, en la dirección de J, y iba a escribir el sistema de coordenadas con otro color, o escribir, no dibujar, mejor dicho. Entonces este sería I, este es J y este es K. ¿Ok? Ahora, observen que el campo eléctrico va en la dirección de J, pero la dirección de propagación de la onda va en X. Entonces, esto que está acá, esto es hacia dónde se mueve la onda. Ojo, la onda o la partícula en cuestión que esté moviéndose allí. Bueno, generalmente este modelo que voy a presentar ahorita representa la luz. Y se entiende que la luz, bueno, en el famoso experimento que no han podido todavía diseñar, la luz se comporta como onda y partícula, que es un caso bastante misterioso, que al mismo tiempo sea partícula y sea onda. En la realidad eso no es posible. Pero da la casualidad aquí que el campo eléctrico se mueve así, pero en esta dirección. ¿Ok? Eh, no, disculpen, esto sería el campo magnético. El campo eléctrico sería, ya lo voy a dibujar el campo eléctrico. El campo eléctrico sería así, ya. El campo eléctrico lo voy a dibujar en naranja. El campo eléctrico sería así. Este sí se dibuja así. En cambio déjenme arreglarlo. El otro iría más bien es así. ¿Ok? Y ya vamos a ver por qué el campo magnético sube y baja, según cómo se comporte la onda. El campo eléctrico es el que dibujé en naranja, pues. El campo eléctrico, fíjense que oscila entre I y menos I, pero su desplazamiento sería en J, ¿sí?
¿Por qué en J? Porque lo estoy indicando de esta forma. Y la onda como tal, el fotón de luz o la partícula en ese momento se está desplazando en el eje X. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el desplazamiento sería así. El campo eléctrico sería así y el campo magnético debe ser perpendicular al plano que forman ellos dos. Entonces, según se está observando, el campo magnético debería ser así. Entonces, nosotros vamos a tratar de verificar si el campo magnético en verdad va en la dirección de las K positivas, pues. ¿Cómo nosotros vamos a verificar esto? Bueno, vamos a verificarlo empleando la siguiente relación. El rotor del campo eléctrico es igual a menos la derivada parcial con respecto al tiempo de ¿quién? De el campo magnético. ¿Sí? Y esta es la ley de Faraday. Habíamos dicho lo del flujo electromagnético, bueno, el flujo magnético, que si hay una dependencia del campo con respecto al tiempo o del área respecto al tiempo. Entonces, la ley de Faraday, que a nivel integral se escribe así, la integral cerrada de la circulación es igual a menos la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético, que en este caso el flujo magnético es una integral cerrada también, pero de la superficie. Entonces, aquí tenemos la misma ley de Faraday, pero escrito en forma integral. Y la que acabo de colocar ahorita es en forma vectorial. Entonces, en este caso, nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar el campo magnético asociado a ese campo eléctrico. Y como les dije en clases pasadas, el campo magnético puede, puede generarse a partir de las propiedades magnéticas del material y de la presencia de campos eléctricos variables con el tiempo. Ojo, variables con el tiempo. Si el campo eléctrico es estacionario, no hay campo magnético generado, pues simplemente sería campo eléctrico, pues, en esa región del espacio. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es precisamente determinar el rotor. Si comparamos esta parte que estoy haciendo con el que resolví en la primera sesión, simplemente lo que tengo que cambiar es B por E, o E por B, mejor dicho. Entonces aquí aquí tendríamos I, J, K. Recordemos que esto era en coordenadas cartesianas, derivada respecto a X, respecto a Y, respecto a Z. Y aquí irían las componentes del campo eléctrico, EX, EY y EZ. ¿Sí? Observen que la componente en X del campo es 0 porque no hay ninguna que vaya en la dirección de Y. En el eje Y sí hay una y precisamente vale E sub 0 coseno de KX menos omega por T. Y la de Z es 0. ¿Por qué? Porque no hay ninguna dirigida en K. Entonces ya identificamos allí EX, EY y EZ.
Si aplicamos la misma idea del el ejercicio previo del campo magnético o del rotor del campo magnético para encontrar la densidad de corriente, simplemente lo que tengo que hacer es esto. Entonces el rotor del campo eléctrico, y aquí sí me voy directamente con lo que nosotros deberíamos obtener, era en I deberíamos tener la derivada parcial respecto a Z del campo eléctrico en Y. Aquí intercambio los índices. Aquí continúo. Aquí hago como una, esto no se llama permutación, eh, una secuencia cíclica, pues. Entonces aquí sería Y. Y no, aquí sería, disculpen, aquí es X. No, aquí es Z. Ya, aquí me equivoqué. Ya. Sí, porque aquí no puede, en este no puede haber dependencia de Y. ¿Sí? Vamos a borrar aquí. Aquí tiene que estar dependencia. Dependencia, entonces, esto sería, ya les voy a colocar, esto sería, eh, ya le vamos a colocar acá las dependencias, ¿ok? Este sería X, Y, YX, este sería YZ, este sería IJ, ajá, YZ, ZY, aquí sería ZX y aquí sería XZ. Dense cuenta las que dependen de DX y Z valen cero porque esas componentes están con valor nulo, o sea, no tienen pues. Por tanto, esta sería cero. Ya vamos a colocarle otro color, ya vamos a ponerlo así. Este sería cero. Esta también sería cero porque la componente en X es cero. Aquí la componente en Y en Z vale cero. Y la componente en X de esta también vale cero. Es decir, nos queda Y respecto a Z y Y respecto a X. Pero dense cuenta que el campo eléctrico en Y es de este valor E sub 0 coseno de KX menos omega por T. Entonces la derivada parcial que yo tengo que hacer, y yo allí inspecciono cuáles son las variables dependientes, las únicas que son variables son X y T. Ahora, la derivada parcial con respecto a X es distinta de cero, pero la derivada parcial con respecto a Z es cero porque el campo eléctrico en Y no tiene dependencia en Z. Es decir, la Z que está aquí no la veo acá presente. ¿Por qué? Porque solamente tengo una variable y esa variable es respecto a X. La otra es la temporal. Pero en este caso, como estoy derivando respecto al espacio, entonces la única variable que aparece en la función es X. Entonces, la derivada de eso respecto a Z es cero. Por tanto, me queda es la derivada de lo que ustedes tienen allí, la derivada del campo
eléctrico que está en la dirección de Y con respecto a X, disculpen, esto es X. Esto es respecto a X. Entonces aquí iría E sub 0 coseno de KX menos omega y entonces de allí que tenemos constante E sub 0. Y nos queda, por tanto, derivar el coseno y multiplicarlo por la derivada interna del argumento, que es KX menos omega por T. Observen que la derivada del coseno es el seno, ¿sí? O menos seno. En este caso vendría siendo menos seno porque la derivada del coseno es menos seno. Entonces aquí vendría siendo un menos E sub 0 por el seno de KX menos omega por T por la derivada interna de KX menos omega por T. Esa derivada de KX menos omega por T es respecto a X. Entonces, esta derivada que yo tengo acá es 0 porque no depende de X y me queda la derivada de KX respecto a X. Entonces, eso sería X respecto a X es 1, por tanto me queda K, porque es el factor multiplicativo, pues. Y observen que KX menos omega por T es una suma. En este caso se traduce en una resta. Entonces tendríamos la resta, la derivada del primero menos la derivada del segundo. Entonces ahí claramente hacemos la multiplicación. Entonces el rotor del campo eléctrico es igual a ¿quién? Ojo, quiero destacar esto acá. La dirección del rotor eléctrico, del rotor del campo eléctrico, no significa por los momentos la dirección del campo magnético. Eso es importantísimo. Solamente estoy calculando es el rotor. Para determinar el campo magnético tengo que integrar respecto al tiempo. Eso ya lo vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces sería menos E sub 0. Esa K que ustedes tienen aquí, esta K no es la K de la dirección de Z. Esa K vendría siendo la dirección de propagación de la onda. Ese es el vector propagación. Ese es K. Ese es un valor que es 1 entre distancia. Ese no es el K de dirección. Ojo. El K de dirección es el que voy a colocar al final de esta línea. Sí es el de la dirección del vector. Ese lo vamos a colocar en rojo para que se vea que es distinto. Este K no es este K. Este K es está asociado con la dirección de propagación de la onda. En cambio, la K techo es la dirección en el eje coordenado X, en Z, mejor dicho. Entonces, continúo. Entonces aquí yo tendría que el rotor del campo eléctrico es igual a menos la derivada parcial con respecto al tiempo del campo magnético. ¿Qué puedo hacer acá? Aquí puedo hacer lo siguiente. Observen. Menos esa derivada parcial la voy a transformar en una derivada temporal porque cuando yo vaya a hacer el proceso de integración me voy a dar cuenta que la integral a la cual yo voy a hacer el cálculo depende exclusivamente de una variable que en este caso sería el tiempo. ¿Por qué? Porque en este caso la dependencia que yo tengo acá es solamente respecto al tiempo, no respecto al espacio. O sea, el lado derecho de la ecuación depende de una variable. En cambio, el lado izquierdo puede depender de las tres. Porque si el rotor tiene tres componentes distintas de cero y haces el rotor, puede ser que te den en I, en J y en K. Entonces aquí me queda esto.
el diferencial del campo magnético es igual a el rotor del campo eléctrico, y aquí me quedaría el diferencial de tiempo. Y cuando logras tener esas separaciones, que se hace digámoslo de esta forma, ahí estás aplicando el método de separación de variables. Bueno, haces esto. Entonces ya como tenemos el rotor del campo eléctrico, simplemente lo que hacemos es integrarlo respecto al tiempo. En este caso, vemos que el integral de la diferencial te da la función desconocida. Bueno, desconocida no, vendría siendo la primitiva. Entonces aquí nos queda esto. Aquí había un menos. Aquí hay un menos proveniente del rotor. Entonces aquí te queda E sub 0 por K por el seno de Kx menos omega por T, diferencial de T, más una constante de integración, que vendría siendo como un vector, pues, porque si yo tengo la dirección del campo, este no era ahí, esto era acá, disculpe, este era en K. Entonces aquí tendrías un vector constante. Ese vector constante, para los fines prácticos del problema, lo voy a catalogar o bautizar con el vector 0. En este caso nada más, ¿ok? Bueno, dense cuenta allí que de esta integral saldría constante todo a excepción del seno. Este menos sería con este menos que está acá, y me queda lo siguiente: E sub 0 por K en la dirección de K, la integral del seno de Kx menos omega por T, diferencial de T, y ya habíamos dicho que la constante C era 0. Entonces observen que la integral del seno es menos coseno. Menos coseno de Kx menos omega por T. Pero hay que tener mucho cuidado, jóvenes, porque cuando haces el cambio de variable asociado a esa integral que ustedes tienen allí, Kx menos omega por T, cuando haces el cambio de variable para pasar de ese seno argumento a un seno normal con un seno de U, entonces observen que aquí nos queda menos omega diferencial de T. Entonces el diferencial de T sería du entre menos omega. Por tanto, aquí vendría un menos omega. Entonces el menos que proviene del coseno se va con el menos que viene del omega. Por tanto, el campo magnético en cuestión es igual a ¿qué? A E sub 0 por K entre omega por K coseno de Kx menos omega por T. Entonces allí el campo magnético nos está dando en la dirección indicada, que habíamos predicho que era en K. Entonces la oscilación, bueno, no sería oscilación, sería la vibración. ¿Okay? La vibración de esa onda
estaría entonces moviéndose en la dirección de K. Ahora, yo puedo escribir esto en forma de la velocidad de la propagación de la onda. Entonces vamos a ver aquí. Si C era lambda por omega, ya va, C vendría siendo, por ejemplo, metros en 3 segundos. Entonces esto está bien. No sé, es igual a lambda por nu. Ahí tendría dirección de propagación, 1 entre C. Estoy verificando un momento estas unidades, ¿ok? Esto es 1 entre metro, entre segundos. Fíjense, K tiene unidades de 1 entre metros y omega vendría siendo 1 entre segundos. Entonces ahí tendríamos esto. Entonces sería 1 entre metros entre 1 entre segundos. Entonces quedaría segundos entre metros y segundos entre metros es velocidad. Entonces sería esto. E sub 0 entre la velocidad de propagación de la onda, que en este caso puede ser la velocidad de la luz, por el coseno de kx menos omega por t en la dirección de k. Y esto es el campo magnético de propagación de esa onda. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedes concluir de acá? Esta parte que está acá, si se dan cuenta, no es difícil de apreciar porque a partir del rotor simplemente lo que hace es integrar respecto al tiempo el rotor para que te dé el campo magnético. Y como ustedes pueden observar allí, si K es 1 entre distancia y omega es 1 entre tiempo, entonces te quedaría arriba el segundo entre metros o tiempo entre longitud. Y tiempo entre longitud vendría siendo 1 entre la velocidad o rapidez. En este caso, el movimiento de la onda. Entonces, ¿qué puedes concluir de acá? Que con el rotor del campo eléctrico, si ese resultado lo integras respecto al tiempo, te va a dar el campo magnético generado a ese campo eléctrico que vibra en el espacio. Vibra u oscila, dependiendo del caso. Y segundo, esta parte que acabo de mostrar ahorita es un aspecto que yo siempre pedía en los exámenes, que me demostraran que B es igual a E sub 0 entre C. Y fíjense que ya se demostró que la magnitud del campo eléctrico es igual a ¿quién? El campo magnético es igual a la magnitud del campo eléctrico entre la velocidad de propagación de la onda. Esta es una y la otra es esta, que E es igual a C por B sub 0 o C por B. Aquí también podrías ver que E en caso de vector es así, E es igual al producto vectorial de la velocidad de propagación de la onda por el campo magnético. ¿Sí? Entonces tenemos dos relaciones bastante interesantes. B es igual a E entre C o es igual a C por B. Ahora, en el sistema internacional, esto se cumple, estas dos. Pero en el sistema en el CGS, se establece que C es igual a 1. Entonces, podrías decir que las unidades de campo magnético son las mismas del campo eléctrico. Pero ese es en el sistema CGS.
GS, es decir, centímetros, gramos y segundos. En cambio, en el sistema internacional, el que antiguamente se conocía MKS, entonces el campo magnético es igual a el campo eléctrico entre la velocidad o la rapidez de propagación de la onda, o el campo eléctrico es igual a C por B. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos en la clase de hoy? Primero, trabajamos esta relación. Y segundo, trabajamos esta. Que son la ley de Ampère y la ley de Faraday respectivamente. Entonces, bueno,